Pues lo que hizo Tim Burton en esa película de Ed Wood es una declaración de amor a un tipo de cine hecho con 4 perras, hecho con mucha imaginación y sobre todo con mucho amor. Porque eso de recuperar a Bela Lugosi, el cual efectivamente la leyenda no es negra sino muy real, tenía por contrato que conceder sus entrevistas vestido de Drácula y metido en un ataúd. Pues ya si te sale Bela Lugosi en tus películas, las dificultades, por mucho que se te presenten, tú las vas a derribar. Y es que cuando he dicho que Ed Wood tenía solo una cámara, es que era así, solo tenía una cámara, el resto se lo tenía que ingeniar. La escena de la película de Tim Burton, de Ed Wood, cuando recrea la novia del monstruo y la filmación de la escena del pulpo gigante, la iluminación es de 4 focos mal puestos, es que casi son linternas. Es que es enternecedor como Bela Lugosi, Martin Landau en Ed Wood, se pelea con el falso pulpo en un estanque de mala muerte. Resulta enternecedor como esos platillos volantes de Plan 9 del espacio exterior, evidentemente no eran platillos volantes. Pues ¿sabéis lo que eran de verdad? Tapacubos. Es que pareciera que se ha ido a rodar la película de Strangis clandestinamente a un cementerio, a una propiedad privada, saltándose la valla. Y ya que hablo de Ed Wood, de Tim Burton, genial, Johnny Depp, por una vez. Es que no siempre que hace Johnny Depp papeles raros está bien. Y no me voy más allá. Miedo y asco en Las Vegas. Pero en ese sentido era el actor ideal para esa película. ¿Y de dónde sacaba el dinero Ed Wood para poder siquiera rodar la película? Pues la novia del monstruo la hizo porque un ranchero al que conocía le dio el dinero. Porque esa es otra. Ed Wood tardó 2 años en completar el rodaje de su película. Y Night of the Ghouls nunca se pudo estrenar. ¿Por qué razón? Porque Ed Wood no tenía dinero para pagar al laboratorio. ¿Dónde estaban los negativos? El laboratorio se los quedó. Desventajas del cine en celuloide, cosa que no ocurre actualmente. No, y vuelvo a Jess Franco. Jess Franco grabó sus últimas películas, ya sabéis a lo que me refiero, en vídeo, con cámaras digitales que puedes tener tú o puedo tener yo, más o menos sofisticadas. Y casi estoy haciendo una mini sección de Don Jesús Franco. Y para Plan 9 del espacio exterior, Ed Wood quería contar con Bela Lugosi. Lo malo es que Bela Lugosi se murió poco antes de empezar a rodarse la película. ¿Qué hizo Ed Wood? Ni corto ni perezoso. Incluyó en la película escenas que el propio Ed Wood había grabado a Bela Lugosi en la casa de Thor Johnson, el luchador gigante sueco que participaba como actor en las películas de Ed Wood. Pero es que esas escenas grabadas en la casa de Thor Johnson a Bela Lugosi no entraban en el argumento de ninguna de las maneras. No tenían que ver absolutamente nada con la película. Pero eso sí, eran unas imágenes preciosas del señor Lugosi recogiendo unas flores. Pues así eran las películas, así era el cine de Ed Wood. Tal cual nos lo mostró en ese, making of, que es la película de Tim Burton. Un señor Ed Wood que hoy es uno de los directores de culto más importantes del cine, cosa que ya les gustaría decir a muchos otros directores, que más de 60 años después, desde sus películas, todavía nos sigamos acordando de uno de los peores directores de la historia, que se las ingeniaba para que la palabra obstáculo no existiera en el rodaje de sus películas. Por cierto, otro día hablaremos de las dificultades que a infinito número de directores de cine se les presentaron
cuando querían hacer películas y existía una cosa que se llamaba censura. Por ejemplo, las 2 versiones que tenían que rodar de alguna película de Carmen Sevilla, coproducida entre España y otro país. En una de las versiones, la destinada a las salas españolas, Carmen Sevilla llevaba bikini. En la versión que rodaban para los cines europeos, Carmen Sevilla enseñaba más cacha. O lo que le sucedía al señor Carlos Saura. El señor Carlos Saura fue a una reunión con un productor de cine y lo primero que hizo el productor de cine en su despacho fue sacar una pistola y dejarla encima de la mesa antes de hablar. Pero ese es otro tema que ya tocaremos, el de la tragicómica censura. Ahora vamos a hablar de un tema el cual ya hemos tratado de refilón con todo el dinero del mundo, pero desde otro punto de vista totalmente diferente. Porque, ¿qué pasa cuando has iniciado la película con un actor y ese actor se muere en mitad de la misma? ¿Qué pasa cuando en la película Salomón y la reina de Saba, Tyrone Power, que era el protagonista principal, se muere de un infarto de miocardio? Pues que hay que sustituirlo, en este caso por el actor Yul Brynner, que es lo mismo que sucedió con James Dean en Gigante, su tercera película en apenas año y medio, porque James Dean se murió en un accidente de coche a mandos de su Porsche Little Bastard. Solo que aquí James Dean se murió al final del rodaje de la película, no al principio. Lo que sucede es que la película no se había terminado de rodar y había escenas en las que tenía que aparecer James Dean. Pues no las cortaron, sino que simplemente reinventaron cómo debían aparecer los personajes y James Dean aparecía de espaldas. Lo que pasa es que no era James Dean, era un doble. Y por los pelos no tuvieron que hacer lo mismo con John Cazale en El Cazador, película y actor de los que ya hemos hablado en Yo Viendo Cine, y las que quedan. Porque John Cazale, todos lo sabían en la película, era enfermo de cáncer en fase muy terminal. Y todos, no solo John Cazale, sino el director Michael Cimino, los actores De Niro, Walken y su novia Meryl Streep también lo sabían. ¿Qué hizo Cimino con buen criterio? Pues rodar todas las escenas en las que aparecía el bueno de John Cazale al comienzo del rodaje de la misma, solamente por si acaso. E hicieron bien, porque nada más acabarse de rodar, John Cazale se murió. Y por los pelos pudo terminar de rodar Massimo Troisi la película El cartero y Pablo Neruda. Porque un día después de terminar la filmación de la película, el pobre Máximo Troisi se murió de una enfermedad cardíaca que acarreaba desde hacía tiempo. Y se nota en la película. El pobre estaba ya bastante desmejorado. Y si antes hemos hablado de cambios de actores por razones políticamente correctas, como fue en el caso de Todo el dinero del mundo, con Christopher Plummer y Kevin Spacey, no nos tenemos que ir muy lejos para encontrar un cambio de actores, como fue en el caso de Carne Trémula, de Pedro Almodóvar, una película, por cierto, que está como aislada y abandonada en mitad de su filmografía. Pues esa película la tenía que protagonizar Jorge Sanz, por aquel entonces, como suele decirse, en la cresta de la ola. Lo que pasa es que a Pedro Almodóvar no le debió de convencer mucho la actuación de Jorge Sanz, y al principio de la misma, pues yo creo que ambos se debieron de poner de acuerdo. Oye, que esto no es lo mío, tu cine, Pedro, no es el mío. Y Pedro Almodóvar le diría a Jorge Sanz, tu forma de actuar no es la mía. Y casi de mutuo acuerdo, pues decidieron, como dicen los americanos, partir caminos. Lo que pasa es que en esa película sí que actuó Javier Bardem. Y dicen la mala lengua de nuevo que la relación entre Pedro Almodóvar y Javier Bardem no acabó todo lo feliz que podía prometerse. Quizá porque sean dos egos bastante acusados. Y lo cuentan en la película Cyborg,
de hace un par de años, a la actriz Jean Seaver, que por cierto es americana y no europea, que parece que por haber participado en películas francesas y de Jean-Luc Godard y su apellido parece que fuera alemana, no, es americana de pura cepa. Pues resulta que en el rodaje de Santa Juana de Otto Preminger, como a toda Juana de Arco que se precie, tiene que terminar quemándola en la hoguera. Pues el fuego utilizado en el rodaje de la película parecía ser más que real, porque a Jean Seaver le quedan unas cicatrices en el torso de esa hoguera, de ese fuego real, nada fatuo. Y allí le quedaron para siempre, para los restos. Y efectivamente, en la película Seaver con Kristen Stewart, a Kristen Stewart se le ven esas cicatrices en el torso. Señor Preminger, ¿pero qué hizo usted? ¿Quería adelantarse a Jean-Luc Godard y hacer cinéma verité antes de tiempo? Y antes de rodar La Reina de África, ¿qué le sucedió al director, a John Huston? Pues que le gustaba mucho cazar elefantes. Tanto es así que al director norteamericano de ascendencia irlandesa le interesaba más cazar animalitos que el propio guión y la preparación de su película. Todo esto lo sabemos por otra recreación llevada al cine, como en el caso de Ed Wood de Tim Burton, que nos hablaba de las maneras de hacer cine del director Ed Wood. Pues en la película de Clint Eastwood, Cazador Blanco, Corazón Negro, sabemos cómo fue el antes de La Reina de África. No del rodaje de La Reina de África, sino qué pasó antes del rodaje de La Reina de África, que daba para una película. Y vaya que sí lo daba. Ahí estaban preparados Katharine Hepburn y Humphrey Bogart para rodar La Reina de África, pero John Huston tenía otras cosas en la cabeza. Tenía elefantes, no sé si rosas, pero tenía elefantes en la cabeza. Y lo que quería era cazarlos. En esa película, Clint Eastwood hace de John Huston, al cual remeda en un personaje al que hace llamar John Wilson. Lo mejor de todo es que en la película Cazador Blanco, Corazón Negro, están retratados no solo John Huston, no solo Katharine Hepburn y no solo Humphrey Bogart, sino también el guionista de la película, Peter Biertel, y el productor de la misma, Sam Spiegel. No en vano, el guión de Cazador Blanco, Corazón Negro lo coautora Peter Biertel, el guionista de La Reina de África. Todos son datos autobiográficos del propio Biertel, que por cierto se murió en Marbella. Vivía con su maravillosa esposa, Deborah Kerr, en esta localidad malagueña. Y para hablar del siguiente personaje, se impone que ponga un poquito de música de esas de amansar a las fieras. Es que de quien tenemos que hablar ahora es de Klaus Kinski, que ya decir su nombre impone respeto, recelo y rechazo, a partes iguales. Odiado o amado, ahí estuvo Klaus Kinski en las películas, en esta ocasión, de Werner Herzog, que es un buen director, pero para mí es un mejor documentalista. Pues en uno de sus documentales, que se llama Mi enemigo íntimo, ese enemigo íntimo es Klaus Kinski. ¿Y qué vemos en ese documental? Pues vemos de todo. Y también oímos de todo. Todo lo que se dijeron estos dos personajes, el director Herzog y el actor Kinski. Y es que en algunos momentos reíros de aquello, de cómo acababa el Rosario de la Aurora. Pues estos dos personajes rodaron 5 películas juntos. En
todas ellas el peculiar carácter de Klaus